Buenos días, amigos, amigas. Sábado por la mañana, 2 de marzo, comenzamos el tercer mes del trimestre y los índices siguen en verde. Esos descansos, esas correcciones que deben aparecer, por ahora no aparecen. Y los índices, tanto americanos como europeos, van buscando objetivos mensuales, es decir, objetivos no de corto plazo, de largo plazo. La inflación sigue controlada o se está controlando levemente. Los beneficios, pues evidentemente han sido, digamos que bastante buenos, tanto en Europa como en Estados Unidos, y es la gasolina que necesitaban los grandes índices para seguir conquistando nuevos territorios porque están en zonas de máximos históricos y evidentemente son territorios desconocidos por la mayoría de los precios, en este caso de índices. Vamos a empezar por el Standard & Poor's SP500, 5.137 puntos, los 5.200 prácticamente van esta semana a por ello, y vamos a empezar a buscar objetivos, ¿vale? Objetivos de trading, objetivos de acción del precio, objetivos de precios. Muy bien, lo primero, tenemos un ángulo de subida de un 45% aproximadamente. Eso quiere decir que es una tendencia perfectamente saludable entre precio y tiempo, perfectamente equilibrada. Pero claro, esa es la tendencia de muy largo plazo. ¿Por qué? Porque la tendencia de corto plazo, que es la actual, lleva un ángulo del 75%. Evidentemente, ese ángulo no es un ángulo bueno para mantenerse. Quiere decir que este movimiento actual, en el momento que termine ese ángulo, pues vendrá una corrección, y vendrá una corrección desde mi humilde ojo, desde mi punto de vista, vendrá una corrección fuerte. ¿Por qué? Porque según tu ángulo de subida, así va a ser tu ángulo de corrección. Así que atentos, no quiere decir ni mañana ni la semana que viene, a la pérdida de este ángulo de subida. Objetivos. ¿Qué objetivos pienso que va a llevar el gráfico? Bueno, si os dais cuenta, aquí tenemos acumulaciones de primer grado. Esas acumulaciones de primer grado están formadas por, evidentemente, acumulaciones o mini acumulaciones de segundo grado. Y este nivel de objetivo por amplitud en el SP, pues nos llevaría a niveles de, rápidamente lo vemos, a niveles de 5.300 puntos. 5.300 puntos, un tanto por ciento, pues prácticamente de un 4 o un 5, pues lo veo lógico, ¿de acuerdo? Es decir, no es una gran locura. Si miramos muy largo plazo, vuelvo a comprimir. Vamos a quitar aquí una plantilla que sale. Muy largo plazo, ¿a dónde nos podría llevar? Pues evidentemente, aquí nace una línea de tendencia de muy largo plazo. Y esa línea de tendencia, ¿a dónde me lleva? Pues esa línea de tendencia de muy largo plazo te lleva de nuevo a esos 5.300 puntos que acabamos de analizar por altura de amplitud acumulativa, ¿de acuerdo? Entonces, soy partidario de esa zona, ¿vale? Donde pasa la directriz, como una zona potente para recoger beneficios y dejar que el mercado por fin corrija, ¿de acuerdo? Es decir, no estamos muy lejos, estamos a un 5% aproximadamente, ¿de acuerdo? DAX, pues el DAX no tenemos una situación muy diferente, ¿de acuerdo? A la que estamos viendo en los índices americanos. Sigue batiendo máximos, aunque su economía
esté evidentemente muy fría, digamos, los peores resultados de la última década con respecto al crecimiento del PIB. Ángulo de subida un 40, ángulo de subida perfecto, equilibrio, precio y tiempo. Ángulo acelerado actual por encima del 60, evidentemente volvemos a la misma situación. Tarde o temprano tendremos un descanso del ángulo de subida, pero ahora mismo el ángulo de subida es acelerado, la aceleración es rápida y muy rentable. Habrá que buscar unos objetivos de descanso. ¿Esos objetivos de descanso? Pues evidentemente siempre las resistencias pasadas, ¿vale? Las resistencias pasadas siempre nos van a servir, ¿no? Fijaros cómo tarde o temprano va a chocar contra esta directriz, esa directriz que en su día era una directriz de resistencia de precios de máximos, ¿de acuerdo? Y desde mi humilde ojo, mi humilde visión, esa visión que a veces acierto, pues es una zona, los 18.500, una zona perfecta para que el mercado descanse, ¿no? Vamos a entrar en meses por estacionalidad que son alcistas. Marzo y abril, sobre todo abril, es muy alcista. Marzo a veces muy correctivo, el 50% de las veces prácticamente, pero abril es un mes muy alcista. Así que tranquilamente nos vamos a ir a 18.500 en los próximos 2 meses, ¿de acuerdo? Muy bien, seguimos. Nasdaq. El Nasdaq lo tenemos batiendo máximos históricos semana sí, semana no, ¿de acuerdo? Dentro de su estructura alcista lo llevamos muy canalizado, ¿veis? Un canal que nace en el 23. Ese canal va a llegar a techo, lo que sí es cierto que ese canal rápidamente vais a ver que, igual que las acumulaciones de primer orden y de segundo orden del Standard & Poor's, pues el Nasdaq también tiene sus niveles, que veis como sus niveles los ha cumplido, es decir, este índice y este gráfico va un poco por delante de los anteriores, que no habéis visto que no había cumplido todavía esa amplitud por volatilidad interior de sus figuras de largo plazo. ¿Dónde le podemos buscar un objetivo? Si os dais cuenta, y volvemos a comprimir, tarde o temprano habrá una directriz de largo plazo o de muy largo plazo, una directriz que viene desde el año 2000. Esa directriz, que es la misma que hemos visto en el Standard & Poor's, esa directriz tarde o temprano hará su trabajo. Es decir, esa está ahí para algo, es decir, no está ahí por amor al arte. Niveles, pues estamos viendo que esa directriz va a llegar a unos niveles aproximadamente de, pues, 19.500, inclusive 20.000 puede llegar, pero bueno, ya saben, entre 19 y 20.000 puntos pasa lo que llamamos en análisis técnico de precios una directriz de largo plazo, de muy largo plazo, y para mí, para mi modo de pensar, que mi modo de pensar siempre es muy conservador, me dice que esa directriz es óptima para ir recogiendo beneficios o haciendo buenas coberturas sobre una cartera de acciones de renta variable, donde tengamos acciones, índices, inclusive materias primas, es decir, una cartera bien diversificada. Pues para mí esa zona es una zona de coberturas o de hacer caja, ¿no? Estos 50, otro de esos índices que está batiendo todos sus récords en el primer trimestre o en los 2 primeros meses del 24, ¿no? Ángulos. Ángulos de subida, pues bueno, estamos prácticamente en un 40. Tendencia principal. Su tendencia acelerada, evidentemente, la llevamos por encima del 50. Y si nos bajamos de ángulo, evidentemente, aquí volvemos a trazar otro ángulo, ¿vale? Que será el próximo que perfore en las próximas semanas, para ir, evidentemente, bajando de ángulo. ¿Por qué? Porque estas subidas tan verticales
no se sostienen en el tiempo y tarde o temprano la pérdida de ángulo hace que vengan nuestras amigas las correcciones. Mejor dicho, nuestras enemigas las correcciones, ¿no? Pero bueno, le buscamos un nivel objetivos, un nivel objetivo de precio, que ese nivel objetivo de precio lo primero que te das cuenta es que por aquí viene dos resistencias. Esas dos resistencias conforman una parte del puzzle de una acumulación de primer grado y de segundo grado que tuvimos en el pasado, pero claro, esa acumulación de primer grado me da unos objetivos que prácticamente los vamos a cumplir, bueno, en breve, ¿no? En breve vamos a llegar a esa zona, ¿no? ¿Soy partidario de los 5.000 puntos? Sí, soy partidario de que esta altura ya lo hemos cumplido. Soy partidario de que el gráfico vaya, igual que hemos visto a los americanos, vaya a buscar esta resistencia de largo plazo, esa directriz de largo plazo que nos marcará un freno del mercado y seguramente un cambio de ángulo, ¿de acuerdo? Así que atentos a los 5.000 puntos del Stock 50, ¿no? Nuestro querido IBEX 35, pues bueno, es uno de los rezagados en el 2024, prácticamente está en negativo los 2 primeros meses del año, cuando todo el mundo sube, pues bueno, el IBEX 35 muy polarizado, podríamos decir la palabra, con eléctricas y bancos. Los bancos, aunque los resultados han sido bastante buenos y pienso que van a seguir la primera parte del 2024 con unos resultados espectaculares, batiendo máximos. Sí es cierto que los bancos no han despegado todavía en el 24 y las eléctricas evidentemente están pasando un bache importante, ¿no? Las eléctricas están pasando un temporal y ese temporal pues evidentemente está repercutiendo un poco en nuestro selectivo. ¿Qué podemos ver dentro de la acción del precio? Pues evidentemente fijaros cómo lo más importante a nivel de largo plazo es que las directrices bajistas en su día ya se perforaron. Entonces, digamos que el temporal bajista pasó, ¿no? Y ahora estamos en un ciclo alcista. Pero claro, ese ciclo alcista evidentemente necesita combustible, necesita gasolina para buscar esos famosos 11.000 puntos, que es donde están puestas todas las miradas, ¿no? Actualmente, pues bueno, actualmente mi próximo objetivo sería evidentemente los 10.500. Para llegar a los 10.500, ¿qué tiene que suceder? Limpio pantalla. Pues para llegar a los 10.500, lo primero que hay que terminar es esta estructura, ¿veis? Esta estructura correctiva que todavía no está terminada, evidentemente. Tenemos aquí una parte ya fabricada. Tranquilamente vamos a fabricar la segunda parte y mirando la estacionalidad, tenemos ahora 2 meses bastante buenos, que serían marzo y sobre todo abril, desde mi prisma de visión. Entonces, para conquistar los 10.500, pues tenemos esa zona clave, los 10.200. La ruptura de los 10.200 nos llevaría, evidentemente, a esa zona que todos estamos esperando, ¿no? Pero pues vuelvo a lo mismo, necesitamos que nos ayuden, sobre todo los bancos, las eléctricas. Inditex sigue perfecta, Telefónica, pues bueno, sigue ahí en su particular pozo. Dentro de los blue chip, Repsol también está ayudando en el último impulso. Muy bien, cambiamos. IBEX 35 ya analizado, objetivos, ¿no? Vamos a ver el oro. Fijaros cómo el oro, ya meses anteriores me escuchasteis alguna que otra vez que os dije que de largo plazo nos iba muy al alza. Muy bien. Fijaros cómo en las últimas sesiones ha conseguido perforar la última estructura en fabricación que estaba haciendo, ¿de acuerdo? Un doble pilar de una torre importante. Estamos en gráfico diario, comprimo, quito velas, quito movimiento, quito problemas, ¿de acuerdo? La última altura acumulativa, pues fijaros, esta última altura acumulativa la hizo perfecta, ¿veis? La hizo perfecta, pero claro, esto es una figura pequeña que estará dentro de una grande, ¿no? ¿Cuál es la grande? Pues evidentemente vamos a buscar cuál es la grande. Fijaros que al volver a comprimir,
nos encontramos que estamos en una figura de continuidad de esta situación, ¿veis? Esta situación de mercado me hizo una corrección al 50%, digamos que todo este correctivo es el descanso de este movimiento. Entonces, perspectiva, pues bueno, pues mi perspectiva, si no me equivoco, la siguiente es buscar precios en los 2.200 dólares la onza, ¿de acuerdo? En mis siguientes objetivos, gráfico diario para ver ese objetivo. Un objetivo bastante ambicioso, pero ahora mismo la estructura de precios, fijaros cómo debe de terminar de perforar esta zona lateral, y en el momento que termine esta zona lateral, pues volvemos a tener objetivos de corto plazo, los 2160, habrá algún correctivo hasta llegar a los 2200, ¿no? Soy partidario de que tarde o temprano lleguemos a los 2200. Y por último, antes de irnos, es sábado por la mañana y hay que hacer otro tipo de cosas también muy importantes, como es vivir sin trabajar, vamos a echarle un vistazo al crudo. Muy bien, el crudo, dentro de su particular correctivo alcista que estamos viviendo, ¿de acuerdo? Lo primero que hay que ver es que estamos en una zona lateral. Esa zona lateral comprende prácticamente desde los 90 y tantos dólares barril a la zona de los 70. Dentro de esa zona lateral, ¿qué tenemos ahora mismo? Pues dentro de esa zona lateral tenemos ahora mismo un canal de gráficos alcista, un canal de precios alcista con esta estructura. Muy bien, considero que esa estructura va a llegar a techo, pues sí, en el momento que perfore esta estructura de continuidad, tranquilamente vamos a ir a buscar la zona de 86, 88 dólares barril. Pero claro, dentro de un gráfico pequeño que es el diario, si volvemos a comprimir, vamos viendo que el gráfico hizo un techo en la zona de 95, hizo una primera estructura en la zona de 90, ha hecho una base lateral y tranquilamente esto es la tercera parte de una estructura bajista, ¿de acuerdo? Esa estructura bajista va a llegar en la primera parte del año, no, tranquilamente en el segundo semestre, ¿de acuerdo? Tranquilamente, porque ahora mismo en gráfico inferior le hemos visto subida, ¿de acuerdo? Pero si os dais cuenta, está fabricando de muy largo plazo tres partes, ¿vale? Y esas tres partes, dentro de mi humilde experiencia, me dice que esas tres partes no son por ahora alcistas, ¿de acuerdo? Son por ahora bajistas. Así que de largo alcance, pues bueno, no vendría malamente para la inflación que esa estructura lateral la perforara. Bueno, amigos, amigas, sábado por la mañana vamos a descansar, vamos a hacer deporte, al mediodía la tapita, la caña fría que nos falte, y nada, la semana que viene nos volvemos a ver, como siempre, en Mercados Financieros. Paco Pérez.